Entre todas las aleaciones que existen, las fundiciones y sobre todo los aceros destacan por su amplia gama de aplicaciones, siendo las más importantes de la industria. En este vídeo explicamos los aspectos fundamentales del diagrama hierro-carbono que todo ingeniero debe conocer, y las microestructuras de los principales aceros. Empecemos. El diagrama hierro-carbono sienta las bases del estudio de estas aleaciones. En este diagrama, el hierro se representa en el eje vertical izquierdo, mientras que el eje derecho se refiere al carburo de hierro, también llamado cementita. Esto ocurre porque no se representa el diagrama completo hasta el 100% de carbono, debido a que la zona de máximo interés se limita hasta el 6,67%. ¿Qué diferencia a los aceros de las fundiciones? Estos se clasifican en función del contenido de carbono. Por debajo del 2,11% encontramos los aceros, situando las fundiciones en el rango entre el 2,11 y el 6,67. Como observáis, en este pequeño rango aparece un número grande de zonas en el diagrama, con los distintos constituyentes que podemos encontrar. En primer lugar, observamos la austenita, que es una solución sólida de carbono en hierro que presenta una solubilidad máxima de 2,11% alrededor de 1147 grados centígrados. No es estable a temperatura ambiente ya que no existe por debajo de 723 grados. La austenita es dúctil, blanda y tenaz, motivo por el que los aceros se calientan hasta esta región, haciendo más fáciles los procesos de forja y laminación y otras operaciones de deformación plástica. El siguiente constituyente es la ferrita, otra solución sólida de carbono en hierro, pero que tiene una muy baja solubilidad, inferior al 0,02% encontrado a 723 grados centígrados. La ferrita sí aparece a temperatura ambiente, siendo uno de los constituyentes más importantes, a pesar de la pequeña región que ocupa en el diagrama. Aunque es más duro que la austenita, la ferrita es la fase más blanda que aparece a temperatura ambiente. En siguiente lugar encontramos la cementita, que ya hemos conocido anteriormente. Es un compuesto intermetálico muy duro y frágil, por lo que no es apropiado para procesos de deformación plástica debido a su baja capacidad de deformación. Por último, tenemos la perlita, que se forma por láminas alternas de ferrita y cementita por debajo de 723 grados centígrados. La perlita combina cualidades de la ferrita y la cementita, dando como resultado una estructura con buena resistencia mecánica. Por este motivo, suele ser un constituyente muy deseado en los aceros. Ahora que ya conocemos cada una de las fases principales del diagrama, podemos rellenar todas las regiones. Seguidamente, vamos a describir las transformaciones que originan los cambios entre las zonas del diagrama. Comenzando por la de mayor temperatura, observamos la transformación peritéctica, a unos 1493 grados centígrados. La fase líquida, con una concentración del 0,53%, y la solución sólida delta, del 0,09% de concentración, dan como resultado austenita, con una concentración del 0,17%. En segundo lugar, encontramos la transformación eutéctica. Este tipo de transformación nos es más familiar, ya que la encontramos en diagramas más sencillos, como en aleaciones de solubilidad parcial en estado sólido. En la transformación eutéctica, el líquido con una concentración del 4,3% de carbono se transforma en austenita, del 2,11% de carbono y cementita a la temperatura constante de 1147 grados centígrados. Aquí tenemos el punto eutéctico, que corresponde con la concentración eutéctica, aquella aleación con el menor punto de fusión. Como curiosidad, esta transformación da como resultado una mezcla de las fases austenita y cementita conocida como ledeburita, que nos permite reescribir estas nuevas regiones de manera más exacta. Por último, a 723 grados centígrados encontramos la transformación eutectoide, donde la austenita, con una concentración del 0,8% de carbono, se transforma en ferrita, con un 0,02% de carbono y cementita, es decir, se origina la perlita. A partir de la concentración de un acero eutectoide, que sería aquel con un 0,8% de carbono, podemos clasificar los distintos aceros en hipoeutectoides, con un contenido de carbono inferior, y en aceros hipereutectoides, con un contenido de carbono superior. Otra diferencia entre los aceros y las fundiciones es que los aceros atraviesan la transformación eutectoide, mientras que las fundiciones atraviesan ambas transformaciones, eutéctica y eutectoide. Entendido todo esto, vamos a analizar en detalle las microestructuras que se obtienen en los distintos aceros, ya que se trata de las aleaciones más importantes en la industria.
Comencemos con un acero eutectoide. Durante el enfriamiento entraremos en la zona de la austenita, obteniendo una microestructura monofásica de granos de este constituyente. Al alcanzar 723 grados se da la transformación eutectoide, de modo que toda la austenita se transforma en perlita, generándose en los límites de grano. Aparecerán láminas de ferrita pobre en carbono con un 0,02% y de cementita, más rica en carbono con una cantidad del 6,67%. Tras completarse este proceso, el resultado es la característica microestructura eutectoide formada por láminas alternas de ferrita y cementita. Aquí podemos observar una microestructura de un acero eutectoide real. El segundo caso es el de un acero hipoeutectoide. Partimos de la microestructura monofásica de la austenita, la cual, durante el enfriamiento, va a sufrir un cambio alotrópico al entrar en la zona bifásica de ferrita más cementita. Esto va a originar que parte de la austenita cambie a ferrita que se precipita en el borde de grano. Conforme baja la temperatura, el contenido en carbono de la austenita va aumentando hasta alcanzar el 0,8%, es decir, la concentración eutectoide. En este momento, la austenita que queda inicia la transformación eutectoide, generando perlita en los bordes de grano. El resultado es una microestructura formada por una matriz de ferrita, que llamaremos ferrita proeutectoide al formarse antes que esta transformación, y granos de perlita, es decir, láminas de ferrita y cementita. Aquí tenemos un ejemplo real donde se distinguen claramente la perlita y la ferrita. El caso de los aceros hipereutectoides es muy parecido. Partimos de la zona monofásica con granos de austenita. Al descender la temperatura, la solubilidad del carbono en la austenita disminuye, por lo que se alcanza el límite de solubilidad precipitando cementita en el borde de grano. Más cementita se precipita conforme la temperatura baja. Así, la concentración de carbono en la austenita alcanza el 0,8%, la transformación eutectoide, convirtiéndose en perlita, dando como resultado una microestructura con una matriz de cementita proeutectoide y un disperso de perlita. En este ejemplo podemos visualizar claramente la cementita en borde de grano alrededor de la perlita. Como curiosidad, en la zona de los aceros podemos encontrar también aquellos con una concentración muy baja de carbono, de modo que no corten la transformación eutectoide. Se producirá un cambio desde la estructura monofásica de austenita hasta una estructura monofásica ferrítica, con algunos precipitados de cementita en los límites de grano. Estas microestructuras las encontraremos para los aceros al carbono y en condiciones de enfriamiento lento. Cualquier otro elemento aleante puede generar variaciones. En próximos vídeos analizaremos qué le ocurre a las fundiciones y otras microestructuras que pueden aparecer en los aceros como la vainita o la martensita. Gracias por elegir el canal para aprender y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!